más solemnes de la muisca religión. Esquilé, esquilé, en tu tierra encontraré el joyel de la amistad y un edén de alegre paz. Cereza ya está madura, la campiña reverdeció, ya divisa el campanario y otra vez vuelvo a los brazos de este pueblo encantador. Esquilé, esquilé, en tu tierra encontraré el joyel de la amistad y un edén de alegre paz. Con marquilla donde se unió el valor de sangre muisca con el amor a la tierra, la honradez y la fe en Dios. Se esquilé, en tu tierra encontraré el joyel de la amistad y un edén de alegre paz. De Guatavita en sus páramos celebró la lagustre ceremonias y los ritos más solemnes de la muisca religión. Se esquilé, en tu tierra encontraré el joyel de la amistad y un edén de alegre paz. Ya está madura, la campiña reverdeció, ya diviso el campanario y otra vez vuelvo a los brazos de este pueblo encantador. Se esquilé, en tu tierra encontraré el joyel de la amistad y un edén de alegre paz.
mandé un besito y estoy tan enamorada, y estoy tan enamorada. Ayer debí de pasar con mi pañuelo encarnado, con mi pañuelo encarnado. Y te quedó tan bonito que yo te mandé un besito, que yo te mandé un besito. Y estoy tan enamorada, y estoy tan enamorada. Ayer debí de pasar con mi pañuelo encarnado, con mi pañuelo encarnado. Y te quedó tan bonito que yo te mandé un besito, que yo te mandé un besito. Y estoy tan enamorada, y estoy tan enamorada. Me querés, ya lo sé, desde este mismo momento. Yo pavo, pues pa' mí, ahora sí que estoy contento. Quiero que todo el mundo sepa que vos y yo nos queremos. Me querés, ya lo sé, que felices los dos somos. Ahora sí, venga pues, venga pa' que nos casemos. Ayer debí de pasar con mi pañuelo encarnado, con mi pañuelo encarnado. Y te quedó tan bonito que yo te mandé un besito, que yo te mandé un besito. Y estoy tan enamorada, y estoy tan enamorada. Me querés, ya lo sé, en este mismo momento. Yo pa' vos, pues pa' mí, ahora sí que estoy contento. Quiero que todo el mundo sepa que vos y yo nos queremos. Me querés, ya lo sé, que felices los dos somos. Ahora sí, venga pues, venga pa' que nos casemos. El invitado de hoy es Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo, bienvenido a Aquí Entre Nos. Buenas noches, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien, todos en afecto, en reunión, en amistad. Víctor Hugo, Aquí Entre Nos
¿Cuándo y a qué edad decide usted dejarse el cabello largo? ¿Y por qué? A ver, eso es parte del desorden, no sé, un tipo de desorden que yo manejaba desde el colegio. Algunas veces cuando estudiaba en el colegio de acá, ese Esquilé, intentaba dejarme el cabello largo, pero las normas de las instituciones impedían. Pero ya una vez que estoy estudiando en el Rufino Cuervo, en el último año como que uno se siente con un poquitín más de autonomía, ¿no? En el grado sexto, entonces yo ya ni me peinaba y ya dejaba crecer mi cabello. Las cantaletas como único corriente, pero siempre, de todas formas, el hecho de ser ya un estudiante que se iba a graduar tenía ciertas prioridades, ¿no?, con respecto a los demás. Sí. Después lo asumo, sí, porque por mi carrera cultural y mi carrera naturalista, yo soy de los que opina que hay que vivir es conforme a la naturaleza. Y todo lo que es natural para mí es perfecto. Usted amaba tanto la naturaleza que inclusive le ayudaba a su mamá cuando iba a ordeñar las vaquitas y usted cargaba la cantina y todo eso, ¿no? Por Dios, yo me crié cortando pasto para vacas, ordeñando vacas, apartando terneros, me crié sembrando para los cultivos de maíz con mi abuelo. Así me levanté yo, realmente, y ahorita estoy sintiendo lo fundamental que es eso. No he podido liberarme de eso. ¿Usted se acuerda de Patalocha? La perra Patalocha de mi abuelo. Sí, era una perra curiosa. Era una perra pequeñita, toda loca. De eso tengo una anécdota. Alguna vez yo llego, ¿no?, para la muerte de Patalocha. Yo llegué a visitar a mi abuelo y me dice: Huguito, saludos, le dejó la Patalocha. Entonces ya entendí. Le dije: ¿y eso qué pasó, abuelito? ¿Se murió o la mataron? Dijo: ambas cosas. Sí, entonces, y eso quedó ahí, ¿no? Sí. Patalocha era la perra de mi abuelo, ahí sí, como él mismo decía también, la perra de mi abuelo. Y la consentida, de todas formas, de alguna manera, del mayor era, en sus momentos de soledad, a veces lo acompañaba la Patalocha. ¿A usted le gustan los vallenatos antiguos, pero los nuevos nada? ¿Por qué? Sí, a ver, ya le digo, siempre soy amante de la esencia. Sí. Y soy amante de todo aquello que no está contaminado y que no tiene vicios de consumo, que no tiene ideales capitalistas, que la idea es mostrar lo que es el ser humano, ¿no? Yo entiendo que, a ver, el vallenato, los comienzos del vallenato era una vaina como juglaresca, era ir a contar historias, era echar un chisme, es armar una pendencia, ¿sí? Era una carreta de esas. Y, por Dios, eso lo hacían los juglares, por ejemplo, en Europa. Eran hombres que se iban a contar noticias, pero cantadas, iban recorriendo los campos de pueblo en pueblo, transmitiendo informaciones a nivel de canto, acontecimientos, bodas. Y el vallenato yo lo relaciono en nuestro medio como eso. Era como el asunto de los juglares y me parece fantástico. Ahí lo encuentro mágico. Ya después, cuando se mete el consumo, cuando todos quieren parecerse a todos, cuando llega el vallenato a ser... En este momento si me ponen a escuchar media hora de vallenato, yo no sé a qué horas termina uno y a qué hora sigue el otro. Si no es porque el animador, el locutor dice, ahora a continuación... Para mí es una misma carreta, Sí. Son las mismas voces, son los mismos trabajos armónicos, las mismas temáticas. Además que el contenido ya no es el que no es, por eso, esa parte también se ha vuelto, es más bien de plañidera, se ha vuelto ese romanticismo que no era típico. El romanticismo del vallenato puro era otra cosa, era más vivo, era menos quejumbroso, era menos lamentativo. Yo lo relaciono también como con una influencia del ranchero aquí en el vallenato. Pero en sí la esencia me fascina, a mí la esencia del vallenato. A ver, este tarrito y este disco.
no sé entrar. No ¿Qué sé le cómo recuerda? hacer. No. Uy, me movió no sé qué, compadre. ¿Qué le recuerda eso? Este man. Pues me recuerda a todo lo que soy yo. Así nació su gusto por la música. Este es un tarro de galletas, redondito. El aquel era más grande. No era exactamente un tarro de galletas ni era un tambor, era una guitarra. Para mí representaba una guitarra. Y esta araña con pelo, carajo, yo la daba en todos mis grandes conciertos fantásticos de sueño que realizaba en la pieza de mi mamá. Que yo me encerraba a dar el gran concierto para todo el mundo. Era todo el mundo me aplaudía y, sí, dentro de toda mi fantasía. Y era así. Y el tema que no podía faltar en mi concierto era esa araña con pelo. ¿Y más o menos cómo es que usted? No, a ver, yo tomaba el tarro debajo del brazo izquierdo, un tarro grande. Y empezaba a... Sí, esa era la carreta. Y de suerte que cuando uno miraba ese tarro, todo el centro era pelado y brillante. Pelado y brillante. Sí. Por Dios, ese es el cuento de la vida humana, ¿no? Las cosas curiosas. Pero sí, de todas formas, la esencia. Creo que de ahí salí. Yo siempre fui músico. Mi alma fue de música. Solo que las circunstancias, el medio de vida, toda esta carreta no deja ver eso. ¿Sí? Pues eso se tomaba, era como una locura. En ese momento el que yo estuviese tocando un tarro y cantando La araña peluda es una locura, es un acto de sinvergüencería, de vagancia mía. ¿Sí? Entonces yo a veces tenía problemas en casa por eso, no me la pasaba sino con ese tarro. Y quizá en otras condiciones hubiese podido de pronto, condiciones económicas, hubiese llegado a trabajar la música desde una temprana edad. ¿A qué edad comenzó usted a estudiar la música? A ver, yo empiezo terminando en el Rufino Cuervo. Yo estaba terminando en el Rufino Cuervo y había en ese tiempo un grupo, unos muchachos de San Juan de Río Seco que les gustaba tocar. Habían encarretado eso tremendamente. Y para ese tiempo fue cuando nos empezamos con Orlando Luque, con Luis Abraham, la afición, empezamos a tratar de tocar. En sí, a mí el fanatismo y el amor por este cuento musical, no tengo claro, pero sí es por ahí, eso de la edad de los 16 años. Mi papá me regaló una guitarra pequeñita, una curiosa, era más un juguete que una guitarra, pero creo que con ella arranqué, ¿sí? Luego una tía mía, Marta, me regaló una más grande, lo que llaman hoy puntera. Pero sí fue por ese tiempo, más o menos de los 16 años, quise y tuve la inquietud. ¿Su tía Marta Elena? Marta Elena. A ella la llamaban, pero ella entendía solamente por un sobrenombre. No, a ver, no era que entendiera por el sobrenombre. De las cosas curiosas, ¿no? Mi abuelito generalmente la llamaba, ¿no? Sí. Y empezaba a gritarle, ¡Marta! ¡Marta! Y ella quizá concentrada en su actividad por allá, en lo que fuera, no respondía. De pronto el grito mayor que ese tal vez sí lo oía, entonces gritaba, ¡burra loca! Y preciso, ahí venía la respuesta, señor. Sí. Dices, pero no lo hacía así como de acento de apodo, pero lo curioso es eso, era que ella siempre ya cuando la gritaba, ¡burra loca! ¿Y usted era muy apegado a su abuelito Víctor Manuel? Más a mi abuela que a mi abuelo. Sí, pero sí, de todas formas, mi infancia es como esa infancia de cuentos de hadas, ¿no? Que tenía temporadas en que teníamos que irnos a quedarnos con el abuelo. Generalmente cuando mi abuelita se enfermaba, la llevaban a Bogotá, quedaba solo el abuelo y teníamos que, con Enrique, subíamos a quedarnos en la noche a acompañar al mayor. Pero mi apego era por mi abuela. Mi carreta era mi abuela y yo la iba y la acompañaba. De niño, yo por ahí contaba como a la sazón unos 10 años.
de edad. Yo tenía que llegar a la casa, irme en las tardes a donde mi abuela, dormir allá, y supuestamente yo tenía que madrugar a las 5 de la mañana a ordeñar, pero ella no me despertaba, solo me despertaba a las 5:30, con un chocolate muy lindo en la cama, que todavía siento la esencia, y ya había ordeñado en unos inviernos duros que recuerdo que frente a donde Gabriel Rodríguez era la casa de doña Ubaldina, y a eso era tierra, caminos de tierra, y a mí el barro me daba casi hasta la rodilla en esos inviernos difíciles. Pero hoy, después de que uno recupera la conciencia y trae al inconsciente a que sea su vecino, encuentro que eso todo fue fantástico, fue hermoso. Usted era el consentido de su mamá, ¿no? Pero me cuentan que una vez Enrique, su hermano, se enfermó y ella se dedicó mucho a él. Y a usted le dieron tantos celos que decidió enfermarse también. ¿Cómo fue eso? No sé cómo hicieron, pero la averiguaron toda. A ver, sí fue mi hermano Enrique, cayó enfermo de una hepatitis. Entonces, a él era con gelatinitas, a él era con cuajadita con melao, él no se levantaba, llévele a Enrique, llévele aquí, Enriquito atrás. Y Orlando pues no estaba acá, él estudiaba interno, Estela también. Entonces ahí el único que quedaba frenteando era yo. Hugo, vaya traiga el maíz para las gallinas. Hugo, vaya para no sé dónde, vaya esto, vaya traiga, vaya con los terneros, vaya. Y ver que al otro le daban siempre. Yo llegaba, su cuajadita con melado de allá, con almohaditas en la cabecera, muy consentido. Entonces, me empezó a producir un poco de rabia. Claro, el único pendejo de la casa, aquí el único esclavo, el único, con la intransigencia, ¿no? Con la pura y física intransigencia infantil. Y me sentía así de pronto muy celoso, ¿no? Entonces un día que yo no quería venir al pueblo, mi mamá me dice, Hugo, váyase por la carne. Era un sábado. Entonces yo, ¿por qué? Manden a otro. ¿Quién más voy a mandar? Lógico, el único que te estaba para... Tuve que venir y me vine con tanta rabia que me vine diciendo por el camino, decía, hijo de madre, debería enfermarme para que sepan que se les pierde el pendejo que está el esclavo. Sí, con esa pendejadas de niño, ¿no? Me vine todo el camino, que me tenés que enfermar y yo ojalá me les enferme, con una cosa tan vehemente, tan tenaz, un trabajo mental, que dentro de la sintomatología que tenía Enrique era orina oscura, casi café. Acusó su hepatitis, ¿no? Entonces yo decía, voy a orinar, a ver si de pronto orino oscuro, café, como Enrique. ¿Sí? Y no sé, ¿cómo fue? Lo cierto fue que en la vuelta al cerebro, llego, me orillo y empiezo a orinar, y esa orina oscura, súper oscura, súper oscura. Y yo sentí una emoción berraca. Sentí el placer y decía, al fin, carajo, me les enfermé, ahora sí van a saber. Yo me fui feliz. Le digo, acabé de hacerme mandado feliz, tú. Y con emoción esperaba el momento para decirle, mamá, estoy enfermo. Entonces sí, en la tarde, ese sábado en la tarde le digo, yo estoy enfermo, mamá. ¿Usted por qué siente o qué? No, yo estoy orinando oscuro como Enrique. ¿De qué? Ponga a molestar con esas vainas. No me creía. Entonces de pronto digo, me fui en la prueba, recogí la orina en una botella, se la llevé y dije, mire, pues mi mamá, ay. Y justo esa noche empecé mi malestar. Y empecé a inflamarme, que eso fue lo más grave, ¿no? Que ahí y ya cuando me empecé a sentir enfermo, ese placer se convirtió en un miedo terrible. Porque yo alcanzaba a convulsionar, yo temblaba de la fiebre, temblaba en la cama. Y lo cierto fue que cuando llega mi mamá al día siguiente, pues ella salió a ordeñar y todo, me dijo, yo estaba convulsionando los ojos cerrados. Una afección renal impresionante. Medio me bañó, y me echó en un carro carbonero, que le decían el de Álvaro Gato. Y el hombrecito muy lindo me dejó en el hospital. Pero usted no quería irse para el hospital. Ah, no, yo no me quería quedar en el hospital. El que me atendió fue Fernando Acosta. Y él le dijo, deje de hacer lo que usted quiere y... Me agarró de la mano y le dice, Aura María, váyase por la ropa de este chino se queda aquí. Yo no me quedo. Me dice, es que aquí usted no es el que manda.
aquí usted no manda, usted va a hacer lo que se le ordena y punto, usted se va a quedar aquí porque usted está muy enfermo. Y me agarró de un brazo y ¡bum! ¿Te tocó? Allá, pediatría, claro. Sí. Y esa es la flamante historia. A mí me cuentan que ustedes, los dichos de su abuelito Víctor Manuel, que utiliza palabras como se manió, que usted es un poco así como era el agrio, me dice. Bueno, en eso sí, de pronto ha sido parte de la formación porque nosotros convivimos mucho tiempo con ellos, ¿no? El viejo era muy duro, era muy radical y era, en sus últimos tiempos era un poco perfeccionista, ¿no? Y neurótico. Entonces, tanto tiempo conviviendo con él, yo creo que nos dio también esa formación. Y a uno se le quedaban esos dichos, se le quedaban ciertas expresiones de él. Yo me acuerdo una vez explotando piedra, porque también explotamos piedra de la voz. Estábamos, me puso a mí a bolear macho, como dicen. Y se me abrieron las manos. Pues. Realmente un macho muy pesado para mí, pero se me abrieron las manos. Le dije, uy, abuelito, a mí se me abrieron las manos. Mire, eso me duele mucho aquí, ya no puedo más. Y él me dice, sea macho como su abuela. Sí, sea macho como su abuela. Mírela, vaya, mírele los calcañales. Tiene una chiteadura de puro centímetro y le sangran. Y sin embargo sale a buscar cacaos. ¿Sí? Y le tocaba, ¿qué era? Coja la almadena o coja el macho y dele a las cuñas o dele a la piedra. Sí. ¿Mm? Entonces, sí, eso, yo no sé si fue eso o por naturaleza soy un poco neurótico, pero la neurosis va conectada también a todo un sistema, un sistema desequilibrado, cosas de injusticia, cosas de muerte cultural que me atropellan. Entonces, cuando yo veo que las cosas no funcionan bien, pues casi que no tengo la paciencia y no estallo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo eran los pantalones de Popele? Peópeles, creo que era un cuento así. Eran unos pantaloncitos de tirantas, unos peticos, ¿no? Esa sí no la tengo muy clara. Y como que tenía la siluetica en rojito, en los bolsillos de revólveres, ¿sí? En una pistolita. Entonces creo, no sé, ahí, yo siempre me quedo el cuento de los peópeles y parece que era yo, que los pantalones de Própolis, sí, que eran los pantalones de revólveres. Creo que me fascinaba tener ese pantalón. Sí, sí, sí. Desde ahí, mire cómo empiezan a alimentarle a uno de pronto esa cultura del arma y estoy bueno, ¿no? Pero creo que eso era a mí. Pero a su abuelito le gustaba a veces, digamos, discutir o llevarle la contraria a su abuelita y le dijo a usted que fuera a acompañarlo a traer unos 20 marranos en una camioneta. Sí, es un cuentazo. Es un cuentazo porque, a ver, mi abuelita era todo lo tomaba a pecho y todo lo tomaba en serio, ¿no? Una tarde, ¿no? Eso de que uno se sentaba, mi abuelo era sentado al pie de la puerta de la pieza de él. Mi abuelita en una escalera allá al pie de la cocina, en un escalón. Y yo en un banquillo largo que había en el corredor. Por supuesto estábamos todos comunicados. Y estábamos todos los tres en silencio y mi abuelo dice, Huguito, le voy a proponer un negocio. Le dije, ¿qué es, abuelito? Dijo, mire, vaya, traiga la camioneta. Tráigase la camioneta y nos vamos para Guateque y nos compramos unos 50 marranos y unas 50 gallinas. ¿Sí? Y venimos y las vendemos acá. Pues primero, ni qué camioneta, ni de dónde, cómo... Era por decir algo y era una forma de montar una conversación. ¿Sí? Pues mi abuelita se voltea cuando oye eso y se le pone histérica. Que si ya iba a empezar a explotar al muchacho, que ahora cómo íbamos a mantener todos esos marranos y todas esas gallinas. Sí, ella se fue tomando, fue en serio y se armó el zaperoco ese día. Pues el viejo, incluso él tenía, mi abuelo, de que él casi que no podía reír, ¿no? Soltaba la risa y terminaba tosiendo. Pero le causó a él también tanta risa que le dio un ataque de tos terrible ese día. Y hasta después ella cayó en cuenta que no tenían camioneta. Bueno, pues no teníamos ni camioneta, ni nada, si no era por poner algún tema así loco. Sí. ¿Quién le decía a usted que parecía un torito nadando? Ay, yo no sé, por ahí creo que era Soledad Romero, yo no me acuerdo. Que, a ver, dentro de mi genio y dentro de mi historia, yo siempre fui muy feito, ¿sí? Y dice mi mamá que, pues, a ella no le gustaba mostrarme.
que era tan feo que no le gustaba mostrarme. Y que cuando venía, pues tan pronto me tuvo, que llegaban las amigas, le llegaban los amigos, y decía, ay, muestre cómo está muchacho. No, es que ahorita está comiendo. Y ella evitaba que me viera, ¿no? Porque parece que tenía la nariz regada por toda la cara. ¿Sí? Y entonces como que algún día me ve Soledad Romero y dice, mira, ay, este Hugo tiene, mire eso, puras narices de toro nadando, ¿no? Sí. No sé qué Sí, su mamá le dice Olafo. Por lo amargado, dicen que soy muy amargado. Pero ese es un problema con mucho sentido, en mi opinión, con mucha justificación. A mí me afecta mucho toda una problemática cultural, social, económica del país. Yo no puedo entender la enfermedad del capitalismo, no me puedo acomodar y no la puedo justificar. Entonces, yo veo a todo ser casi generalmente actuando con esa mentalidad capitalista, consumismo, costumbre, moda, pa. Y a mí me pone, soy inmediatamente es como un mecanismo, ya me pongo áspero. Y entonces no soy muy, yo a veces hablo, le digo, mire, hombre, miremoslo por este lado, trato de comunicarme con la gente, abrir los ojos, ¿no? Pero sí, de pronto hay un tipo de amargamiento por esta triste realidad, porque me encuentro casi impedido, porque como decía, creo que era Lee Primera o Alfredito Citarrosa, uno de ellos decía, la pelea es desigual, pero hay que hacer la pelea, y en eso ando. Son tantos los contaminados, son tantos los sociales, son tantos los consumistas, son tantos los que viven en función de la sociedad y no en función del mundo, en función del universo, en función de la naturaleza, en función del amor, en función de la ternura, de la solidaridad, no es en función de ellos, de sus egoísmos, de sus caprichos. ¿Sí? Entonces creo que eso me predispone y ando así como... Y mi mamá y Yolanda, entonces, Olafo, dicen que soy el Olafo por el amargado. Sí. Usted nace el 26 de julio cuando todavía Guatavita era la vieja, allá en Guatavita. Sí. ¿Qué recuerda de ese pueblo? No, por ahí hay una vaga memoria. A ver, mi infancia es un poco de lagunas, pero hay una vaga memoria, era de la ida de niño. Yo no me acuerdo del nacimiento, no me acuerdo cómo era el pueblo. Solo por ahí una vaga memoria era cuando nos íbamos a bañar. Había unos baños públicos de agua caliente, aguas termales, una vaina así, en Guatavita. Y recuerdo entre las vainas que llegamos a bañarnos, justo estaba el encargado de los baños, era un ancianito y no me acuerdo cómo se llamaba, como Santiago, como una vaina así toda rara. No recuerdo exactamente el nombre. Y comía en una taza de mazamorra, chupándose las habas. Entonces que sacaba y comiendo había la mazamorrita con habitas y todo eso. Y ese cuadrito lo recuerdo. De resto casi no recuerdo nada. ¿Y la volqueta de la Capulina? Ya creo que por ahí después de los 7, 8 años, 9 años. Yo me acuerdo de la Capulina, que en ella teníamos que ir a Puente Flores a cortar pasto. Y eso eran unos trabajos a la vez ricos, ¿no? Porque dentro de nuestra forma que hace un poco contemplativa de observación, estábamos cortando pasto y de pronto allá a lo lejos una cipote águila sobre el embalse, porque entonces el embalse iba hasta Puente Flores, allá al pie de Huasca. Y una super águila revoloteando. Cuando se lanza en picada, saca semejante trucha. Entonces son unos espectáculos hermosos para uno, ¿no? Y había unas águilas pescadoras ahí, hermosas. ¿Y a usted le gustaba acompañar a su papá al Valle de Tensa cuando él tenía ese bus? Yo no sé cómo era la carreta. Yo soy un poco más desequilibrio que equilibrio. Cuando mi papá no estaba, cuando mi papá se iba, cuando él estaba viajando, yo me ponía a escuchar esa música de los 60, de los 70, y me da una nostalgia, me da una tristeza imaginarme a mi papá. ¿Sí? Que hay unos temas ahorita, pues, no sé, creo que por allá arriba debo tener de esos temas. Y los escuchaba y casi se me escurrían las lágrimas, ¿no? Generalmente sucedía era en mi soledad. Yo estaba con el ganado, estaba en una quinta, en una alameda de eucaliptus. Esas. Y recordaba a mi papá, me da tristeza, ¿no?
Y lo curioso fue una vez llega mi papá y dice, ¿se va conmigo? Le dije, claro, papá. Uf, qué machera. Me dice, entonces mañana paso a las 4 allí por la playa. Sálgame, yo lo recojo. Entonces yo feliz, esa noche bajamos. No se hallaba el momento en que se dieran las 4 para irme. Entonces, claro, yo le dije a mi mamá me alistó ropa y me echó en un bus y llegué a la playa. Y estaba esperando que pasara el bus y no pasaba, y me puse a pensar en mi mamá. Y me dio tanta tristeza de pensar en mi mamá que me puse a llorar y me devolví. ¿Sí? Sí, es un cuento. Pero sí, él me llevaba, sobre todo después de que estuve enfermo, es que mi enfermedad fue seria. ¿Qué tuvo? La enfermedad de los riñones. Cuando quise enfermar. Ah, de la que hablamos. Sí, esa enfermedad fue muy seria. Yo realmente estuve cerquita al otro lado. Y miedo me dio fue cuando, ahí para ese tiempo, días antes, o unos meses antes, un amigo nuestro, Célico, el hijo de don Ambrosio Prieto, creo que era, Célico Prieto, él había muerto de una afección renal. Entonces yo enfermo de los riñones y sabiendo de eso, una angustia. Pero luego superado, venía mi papá, ya me atendía y que me llevaba. Y entonces sí, me sacaba. Me iba de semana por allá a ayudarle. Otra anécdota que usted tiene es con su tío Manuel Ramiro Melo, que tomaba mucho. Y usted lo paladeaba y una vez llegaron tarde, como a las 2 de la mañana. Esa, no sé, esta es una forma de mamarle gallo a las necesidades. Nos poníamos a tomar, o él llegaba tomado a la casa donde mi mamá, y cuando lo veían así todo chapeto, pues mi mamá me decía, a uno de nosotros tiene que irse a acompañarlo, llevarlo a la casa. Entonces alguna vez, en esas ocasiones, me subí con él y estábamos, y esa vez sí habíamos tomado los dos. Es el que la sed y el guayabito nos despertó como a las 3 de la mañana, 3:30. Una reseca absoluta. Entonces, eso que uno empieza a bostezar y a dar botes. Y Ramiro también estaba en las mismas. Entonces llega y me da un codazo y me dice, hola niño, vaya traiga una totuma de agua, hombre, que me muero de sed. Le dije, ya voy por ella. Y empecé, Ramiro, ¿qué? Ahí acostado al pie de él, ¿no? Porque dormíamos en la misma cama. Dice, ya estoy saliendo, chino. ¿Cómo está por allá afuera eso? No, hermano, mire, esto está oscuro, oscuro. Mire, ahí, aquí hay un faro aquí en el durazno. ¿Sí? Y empezábamos en esa carreta, y hablo de usted, Ramiro, ¿a dónde es que está la olla? Hombre, ahí al pie de la estufa. Ramiro, ya voy llegando. Muestre a ver, niño. Yo le entré, decía, tome a ver la totuma de agua. Qué rica, qué rica. Y nos daban las 5:30, 6 de la mañana en ese juego. Después yo lo mandaba a él, y le mamamos gallo a las 6. Nos daban las 6 de la mañana ahí. ¿Cuándo nace Arpegios? O bueno, el grupo en sí, el coro. Bueno, yo me voy pues llego a estudiar. Yo estudié en la pedagógica. Entonces llego aquí a Sesquilé tratando de, pues, no sé, como que de generar algo aquí, de hacer algo acá. Y venía impulsado por el gran consejo que me dio un maestro, uno de los pianistas, de los mejores pianistas que hay en Colombia, que alguna vez hablábamos y le decía que en Colombia era muy difícil el oficio de los pedagogos musicales y en sí el hacer musical, que en Colombia era muy pesado, que en Colombia no tenía el patrocinio el gobierno no apoyaba ese tipo de actividad y todo eso, ¿no? Entonces el tipo llega y se queda mirando y se suelta la risa y dice, o sea que usted es otro de los que va a matar la música. Le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Dice, claro, con esa mentalidad y con ese paternalismo, usted se va a morir y va a matar la música. Usted tiene que irse a hacer caminos, usted tiene que ir a buscar y a hacer senderos, hermano. Y me dio tanto que me vine y fue que hacía eso, ¿no? Entonces, mientras hacía pan, porque también al lado de Guillermo Riaño aprendí a hacer pan. Entonces, mientras hacía pan,
pensaba ya en los diciembre cómo iba a montar el coro de niños, ¿no? Empezaba a reunir y reunía para diciembre niños y los puse a cantar. ¿A cuál le recuerda que hayan comenzado con usted? Los primeros pues que tuvo en el grupo. A ver, una vez hice un intento de coro estaba Yasmín Riaño, estaba esta niña Leonor Rodríguez, estaba Adriana Orjuela, pero entre ellas estoy incluso casi que para esos tiempos, me parece, sí, hubo una tal eliminatorias para villancicos y el Festival de Villancicos iba a realizar en Chía. Y esa eliminatoria se dio aquí y se dio entre los dos coros de Sesquila y Guatavita. Pues, no sé, parece que en ese tiempo ganamos esa eliminatoria y fuimos a representar a nuestra zona en Chía. Pero sí, creo que ellas fueron los primeros, pero así era como un trabajo simplemente de Navidad. Era un trabajito de Navidad y todas las Navidades reunidas. Entonces eso empezó a significar y empezó a coger vuelo. Y un día me dice, ya hace poco, me llama el padre Pacho Ferro, me dice, Hugo, ¿usted sería capaz de montar una misa infantil? Porque hay un matrimonio muy especial de los Rocha que quieren un matrimonio tata. Le dije, claro, padre, yo me le mido. Y me dediqué a trabajar, recogí un poco de niños, arpegios como arpegios, hablando de arpegios como arpegios, ya como agrupación que muy pronto tiene que institucionalizarse. Entonces me di al montaje de esa misa infantil, eso fue un éxito. Y la condición que ponían ellos, no era condición, sino la solicitud mejor que le hicieron al padre, era que si al final de la misa los niños podían cantar a modo de serenata a la novia 1 o 2, 3 temitas colombianos. Para entonces yo me había conseguido la Mariposita Azul y cantamos ese día Mariposita Azul, Flor del Campo, no recuerdo qué otras. Quedaron encantados del trabajo y definitivamente ya no hubo más que hacer sino dedicarme a esos niños. Entonces yo creo que es con Pachito Ferro que como coro ya como arpegios nace eso con Pacho Ferro. Y de por sí él me ayudaba harto, él me impulsaba harto. Él desafortunadamente muere promocionándonos un concierto en la capilla. Tenían un proyecto de grabar con él y nunca se pudo. En esos días, y casualmente el día que él muere, él venía de hablar con el dueño del estudio. Yo alcancé a conocer el estudio, yo fui, nosotros estuvimos. Y él estaba en esas charlas, en eso, para la grabación, con los niños de arpegios. Y de entrada vino a Sopó y cuando dicen que la mamá le decía que ya que era muy tarde que se quedara, que no se viniera. ¿Sí? Entonces esa noche es cuando él muere. Para arpegios, bueno, ahí casi que queda una forma de orfandad. Sí. Bueno, pero usted quiere seguir el grupo hasta llegar hasta qué punto. A ver, ahorita la propuesta del padre Timo León es como acogerla, ¿no? Si se puede, es la grabación. Es hacer una grabación pues en pro de la emisora, pero rico que la haga arpegios y que ya se institucionalice arpegios, que empiece a ver ya con sus grabaciones, que empiece a tener un significado ya más trascendental. Porque de hecho ya es conocido, ustedes los han llevado a muchas partes, por ejemplo, ¿a cuáles? A ver, estos chicos han cantado, bueno, en Eveses, en Bogotá, han cantado en Zipaquirá, han cantado en Cajicá, han cantado en Sopó, han cantado en Huasca, han cantado en Tocancipá, en Gachancipá, en Suezca, en Tibirita, en Manta, en Machetá, en Chocontá, en Villapinzón, en esto de, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? En Capellanía. ¿Y cómo se llama el pueblo? Es Capellanía y el Fúquene. No, Capellanía y lo otro que son el mismo pueblo, no son bueno, no recuerdo. Ahí se ha cantado en esto, ¿no? En Cajicá, pues. Sí. Hemos estado, por ejemplo, cuando estuvimos con CREA, en el encuentro CREA, estuvimos en La Mesa, en Girardot, en Tabio,
Octavio, las bases de arpegios también hace, sobre todo en el cooperativo, ¿sí? En el cooperativo, y ahí estaban todos estos niños, y alcanzamos a ir a un encuentro, a un concurso de coros, donde fue muy destacada la actitud, la actuación de arpegios, que fueron denominados uno de los 3 mejores del departamento. ¿Usted tiene composiciones suyas? Algunas, pero en este momento, a ver, son temas así como el 1, 2, 3, vamos a contar que lo cantaron hace poquito aquí en Tocancipá, niñitas de 6 años, que son consejos que dicen que no más juegos a la muerte, no más juegos al dolor, que así nos acostumbramos y mañana será peor. Pero así relevante no he hecho ningún trabajo así serio, no me he dedicado, pero ahorita tengo, no sé, ha nacido de hace unos 15 días, unas ganas locas por sentarme a hacer música, por sentarme a eso. De hecho, una de las dificultades que habría ahorita para la grabación de los villancicos sería los costos de derecho de autor y te cuento, ¿no? Entonces, como me conozco, yo creo que podría sacar un repertorio de villancicos para una grabación, solo nuestra, solo mía. Lieder ya tiene algo, Lieder también ha hecho el villancico. Y creo que tenemos con qué sentarnos a hacer villancicos nuestros. Y esa es la idea. Usted como músico, ¿a quiénes admira de los grandes maestros? Mi obsesión, mejor dicho, siempre lo he dicho, amo con el alma a Beethoven. No sé, hay algún tipo de identidad espiritual. Creo que en lo amargados nos parecemos, ¿no? Sí, creo que somos un mismo cuento, pero lo amo profundamente. Sueño en tener conmigo una escultura hermosa. Puede ser un fetichismo, puede ser, no sé qué tipo de defecto, pero sí creo que es por encima de todo está este loco. Y de Colombia, colombianos, amo profundamente al maestro Luis Acalvo. Siempre que recuerdo al maestro Luis Acalvo en sus obras, porque nunca, desafortunadamente, lo conocí, pero en sus obras, es una espectacularidad, hay un conocimiento, hay toda esa magia, el poder de la música está en él. Sí, sobre todo ellos que son pilares. De resto yo quiero mucha gente, amo los que son mis compositores colombianos, yo los amo, yo los quiero mucho. José Alejandro Morales, para mí ha sido también bastante importante. Pedro Morales Pino. Ya de los últimos, por ejemplo, mi admiración a Blas Emilio da Tortúa, a Francisco Zumaque, a Jesús Pinzo Murrea, pero ellos son música erudita colombiana. Pero en sí, el símbolo de la carreta es Beethoven. Hay un festival que se llama Convites de la India Infiel y me dicen que a usted se le ocurrió el nombrecito. Sí. ¿Qué traduce? Sí, porque aparte de que nos dijo indias, nos dijo infieles y convites. ¿Qué es eso? Justamente todo lo que pensaron los esquileños cuando propuse el nombre. ¿Sí? Ese festival, me dieron 3 días para tener el proyecto de un festival cultural. ¿Pero qué es convites? El convite es digamos, como sinónimo es convidar, invitar. Literalmente. Compartir. Invitar a comer. Compartir. Invitar a comer. Sí. Dentro de la leyenda, mito-leyenda de la India Infiel, aparece un momento en que el cacique Guatavita convida a mucha gente para unos comestrajes, ¿cierto? Entonces, de ahí sale también el nombre, convidar, invitar. Por eso es que la gastronomía para ustedes es tan importante. Usted como director de la Casa de la Cultura, ¿qué pretende para Sesquileño? A ver, lo que siempre que ha sido mi carreta es recuperar identidad cultural. Porque cuando uno recupera la identidad cultural, recupera todo lo que conlleva la cultura. La paz es un asunto cultural, ¿sí? Alguien dice, no, es que la paz es un asunto de economía. Si fuera por asunto de economía, Pablo Escobar no lo hubiesen matado, porque tenía mucha plata.
El problema es cultural. La paz es un problema cultural. Entonces, recuperando nuestra identidad cultural, recuperamos valores, recuperamos nuestras creencias, recuperamos la mismidad de nuestra identidad, de nuestras personas. Volvemos de alguna manera, la misma religión que es parte de nuestra cultura, volvemos quizá a contemplarla, a respetarla y a practicarla de una manera seria y digna, ¿sí? Cosas que ya se han perdido en estos tiempos. Entonces, sí, para mí el trabajo es recuperación de identidad cultural y del hacer cultural del pueblo de Sesquilé, unificar todo. Sí. Usted dice que, por decir algo, las vulgaridades también hacen parte de la cultura. La grosería sí, históricamente, desde cuando llegan los españoles acá. Ellos, la palabra más típica en ellas era el hideputa. Y desafortunadamente, dentro de nuestra proclividad hemos copiado todo. Y de los españoles hemos adquirido esa. Y así tantas groserías. Entonces, en este momento, son muy pocos los seres que han logrado conservar la estética del lenguaje, la belleza del lenguaje, y hacen de lado la grosería. Son muy pocos. Pero gente muy culta, es parte de ellos, es el lenguaje. El lenguaje eso es, lejos de la grosería. Verbigracia, si uno escuchara hablar a Gabriel García Márquez, uno no puede poner en duda su grado cultural, ¿sí? Pero es un tipo supremamente grosero, sí. Que eso corrobora también el hecho de que la grosería es parte de nuestra cultura. ¿Cómo eliminarle a la gente eso de botar, por ejemplo, papeles a la calle, que no se convierta también en la cultura de nuestro pueblo? Esos son problemas educativos, ¿sí? También eso tiene que hacerlo la cultura, tiene que meter la ficha de la cultura en esto. Uno en la escuela aprende a hacer todo lo que se le da la gana, aprende a deshumanizarse, ¿sí? Entonces, ya en la escuela, generalmente, pues, como lo que consumen los niños, que son la comida chatarra casi a todo nivel, el paquete lo desocupan y lo tiran al piso. No hay una conciencia, no hay una voz que vaya atrás replicándole, oye, eso no, ese papel es contaminante, es antiestético, ¿sí? Daña. Entonces, crear la conciencia en el niño en eso, ¿no? Al punto de que alguna vez en una forma, incluso allí al pie del tío Tom, un señor desocupó un talego y lo tiró al piso. De la forma más discreta me le fui y le dije, oiga señor, mire qué pena, se le cayó ese papel. Dice, no, es que ya no me sirve. Es que, ahí sí, como dijo Condorito, así una explicación. Sí, yo quería decirle al señor Pilas, y me dijo, no bote el papel, ¿no? Pero el otro dice, no, es que no me sirve. Entonces se concibe con que lo que no sirve es para botarlo, tirarlo no importa dónde, ¿no? Yo digo es que se desnaturaliza un poco el ser. Por ejemplo, al niño en la escuela, el hecho de ser niño se le legitima, por ejemplo, la gritería. Y si usted mira una escuela, necesariamente los niños tienen que ser gritones. Y en una aula de clase tiene que haber una bulla espantosa, ¿sí? Ese es un problema cultural. Porque la comunicación que puede haber entre dos personas no necesariamente tiene que ser a gritos. Uno no puede entender cómo pueden soportar esa bulla. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues ya el oído está acostumbrado a eso. Y es tan así, tan cultural, de que así de la misma manera el hombre se ha acostumbrado en Colombia a la muerte. Entonces, primero, un muerto, una persona escandalizada ante un muerto. Que un asesinato era algo terrible, algo espantoso. Pero ya fueron subiendo las cifras. Sí, es esa proclividad y esa naturaleza de acostumbrarse tan fácil del ser humano, en que ya cuando le dicen 120 muertos, pues, oígame, esta vez sí fue buena la vaina. ¿Eh? Es con una displicencia y con una falta de sensibilidad tan terrible. Pero creo que ese es un problema de formación cultural y educacional. Pero ¿cómo ve, digamos, uno en diferentes hogares, pues, que los papás sean malos o buenos, pero los niños son muy diferentes, y inclusive estudian en la misma escuela dos niños, y a la final uno es profesional y el otro está mal? Generalmente el hogar influye mucho. El hogar influye mucho. Generalmente donde hay un buen hogar,
donde hay exigencias. Es que el asunto no es tanto el amor, como si la conciencia de una disciplina, de una responsabilidad, de otras cosas. Eso es lo que empieza a generar un hombre, empieza a generar actitudes diferentes en la familia, ¿no? De hecho, hay muchachos, el problema dentro de la juventud y dentro de la infancia son las influencias, ¿sí? Uno está sometido a N influencias. Verbigracia, si estoy en la calle, estoy en un ambiente. Voy al colegio, estoy en otro ambiente. ¿Sí? Y estoy en la casa, estoy en otro ambiente. El problema es que no ha habido nunca unidad entre lo que se pretende en el ser. La calle preconiza una cosa, la escuela preconiza otra, la familia preconiza otra, la cafetería preconiza otra. Entonces, eso también crea una disparidad en cuanto a la formación de las personas. Unos llegarán a ser encantadores porque, a ver, en eso sí hay un poco más de temperamento, cuento de naturaleza, que los hacen más susceptibles a entender, a comprender. Mientras que los otros están más pegados a copiar. Cuando el día que se unifiquen las intenciones de las instituciones, entendida como institución también la familia, cuando se unifiquen las intenciones de ellas en cuanto a la formación de los niños, esta vaina cambia. ¿Pero usted cree que una persona nace para ser exitosa o nace para ser pues lo peor de la sociedad? No, a ver, dentro de su naturaleza el hombre tiene que tener sí ciertas aptitudes y ciertas habilidades, ¿sí? Pero viene la formación, vienen voces que lo vienen impulsando a uno para o bien usarlas, y a uno que debe ser, si uno es receptivo de acuerdo también a su formación, de acuerdo a su carreta, entonces si uno es receptivo, pues entonces empieza a transformarse y empieza a cambiar, ¿sí? O de otro modo, ¿no? Puede que me estén diciendo, pero yo no creo en esa carreta, yo creo en la del otro. Entonces no me va a aportar absolutamente nada en la formación. No creo que una persona, un muchacho en un medio violento, con formas relativamente estéticas adoptadas, verbigracia, un tipo de música vulgar, agresiva, guerrera. Ahí viene, por ejemplo, el conflicto mío con la música ranchera. Nuestra música era muy romántica. Nuestra cultura del altiplano era romántico, era sensible, y de pronto llega la desplaza la mexicana, la ranchera. Y de hecho en esa ranchera hay una formación terrible, violenta. ¿Sí? Pero cuando ya se ha dado una formación muy baja, muy leve, yo creo que es muy difícil pensar que esa persona llegue a ser exitosa. Ahora, el éxito es relativo, ¿no? Sí, el éxito es muy relativo. ¿Éxito con respecto a qué? ¿Éxito con respecto al capital? ¿Con respecto a la imagen? ¿O con respecto a su actividad? Óigame, lo estoy haciendo y me siento feliz de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero entonces, con respecto a eso hay una relatividad. ¿Usted cómo haría o qué haría para cambiar ese capitalismo, ese consumismo que tanto le ofende? A ver, eso ahí sí como dicen, eso es pelea de tigre con burro amarrado. El eslogan que más me fascina es el eslogan de la HJCK, que dice, es una emisora para la inmensa minoría. Y yo sé que hay una inmensa minoría, pero es muy difícil. Es muy difícil que esta minoría un día logre cambiar al resto. Pero de por sí, hay otra razón que me pone en esto. Cuando se planteó la descontaminación del río Bogotá, preguntaron, ¿en cuánto tiempo se descontamina el río Bogotá? Y alguien les responde y dice, no, pues por ahí de 20, 25 años. Dice, no, todo ese tiempo no nos podemos esperar. Entonces, si un día uno no decide arrancar, pues olvídese que más lejano, más lejos, no, menos opciones, menos posibilidades de lograr las cosas se harán. Entonces, es como si ahorita quizá a través de la Casa de la Cultura, es reunir a toda esa gente que pueda ser líder
que pueda aportarle con su actitud, con su hacer a toda la comunidad de Sesquilé. A mí me parece interesante el medio de la emisora, el medio de los espacios de información. Es que estos deberían ser espacios de información, de comunicación, y no lo que en la mayoría de Colombia, casi en toda Colombia, se han convertido en medios de difusión y de consumo. ¿Sí? Entonces, es como si usar todos estos medios, todo un poco de tecnología, pero ponerla al servicio del desarrollo del hombre y no a los intereses económicos de un poco de sectores, ¿no? Un problema grande que hemos tenido acá es que los muchachos dicen, ¿por qué no quitan esa música colombiana y nos colocan vallenatos, house, rock, bueno, etcétera? ¿Usted qué les diría? A ver, yo primero tenemos que sintonizarnos, ¿sí? Es con qué criterios ellos piden, porque ahí es cuando el joven queda cojo. Ah, hombre, es que esa es la música de moda. Ah, no, el problema no es de una moda. El problema debe ser un asunto natural y cultural. Entonces, yo creo que al joven decirle, argumentese más. El día que tenga todos los criterios naturales, éticos, estéticos, cuando tenga esos criterios y dé las razones por las cuales esa música es la que se debe poner, listo. Pero de lo contrario deben empezar a amar lo que cada uno tiene, ¿sí? A amar su propia cultura, a amar su tierra y todo lo que hay en ella. ¿Sí? Yo alguna vez escribía, no sé por qué, pero decía, el que niega su tierra niega a su mamá. Sí. Y así mismo, el que niega su cultura niega a su mamá. Entonces, es más bien, a cambio de que el joven esté pendiente tanto de lo que produce la televisión, de las modas que hace la sociedad de consumo, más bien que se preocupara todos los días a pensar una hora, ¿qué le aporta a él como humano al desarrollo del pueblo, al desarrollo del país, al desarrollo del mundo? ¿Quién es él como ente humano? ¿Qué sabe él para poder decidir y para poder tener autoridad y autonomía? ¿Sí? ¿Cuánto poder tiene? Pero un poder no basado en la rebeldía capitalista. Es que yo soy así y esta es mi vida y mi vida es mi vida y punto, y usted no sea sapo, usted no se meta. ¿Sí? No con esa rebeldía sin causa, ¿no? Sino que llegue a pensar quién es él, por qué está aquí, qué está aportando. Si es cierto que ellos no tienen responsabilidad en este problema de violencia, en este problema económico, ¿sí? Si el problema siempre es de los taitas y de los gobernantes, ¿sí? Yo creo que es más bien el día que toda la juventud se ponga a pensar de verdad, a pensar, no a seguir patrones, sino a pensar, eso es la única vía y una única posibilidad de recuperación. Como decía Villalba, que si yo tengo un hijo negrito, chiquito, feíto, y si mi vecino tiene un niño mono y de ojos azules y todo eso, tengo que querer lo que es mío, ¿verdad? Porque es lo mío, no tengo que querer lo de los demás. Obvio, eso me parece encantador, es un ejemplo hermosísimo. ¿Sí? Ahí, pues, también está el mío. Yo feíto y de todo, pero mi mamá ahí me quiso y me consintió. Incluso esa parte sí no se la contaron, de lo mala clase que es uno cuando es niño. Alguna vez mi mamá tuvo que llevarme, en esta lucha, en esa brega, vivíamos en La Caro. Fuimos a ver por allá en La Caro, no sé por qué. Entonces me enfermé y tuvo que bajarme a Chía al médico, por unas lomas al frente, Chía por allá arriba. Entonces me llevaba alzado por esa cuesta arriba me llevaba, ¿sí? Y de pronto ella se cansaba como normal, ¿sí? Y entonces ella me colocaba en el suelo para que yo caminara, que le ayudara. Y yo tan buen humano, como todo humano, que esa parte me parece, y me ha puesto a pensarla mucho, y he encontrado que el ser humano es más negativo que positivo. A cambio de correr hacia arriba, me ponía a llorar porque ella no me alzaba más. Y le gritaba y empezaba a correr hacia abajo. Le tocaba a mi mamá echar 50, otra vez devolverse y alzarme otra vez. ¡Fa! Y ya cuando no podía más me soltaba y otra vez me le devolvía. Con esa rebeldía se ha construido Colombia. Y yo ese cuento de que los jóvenes de ahora son diferentes a los de antes, eso es carreta.
La diferencia está el día que se cambie el ADN y el RNA. Cuando eso esté cambiado, ahí sí les voy a creer. De resto se han acomodado. El ser humano es un ser que se adapta con una facilidad a todo. Lo mismo que se adaptó a la muerte, se adapta a todo. Entonces, así se adaptó, por ejemplo, a la basura. Allá les vuelan los papeles por los pies, no hay problema, no se dejan afectar, son inmutables. ¿Sí? Entonces, sí, es esa suerte negativa. Pero con todo y todo, mi mamá me quiso, me mantuvo, me dio educación, me vistió, vio de mí. Y hoy la amo mucho. Porque desafortunadamente el hombre tiene que vivir y padecerlo todo para llegar a tomar conciencia. No le basta la información del otro. Yo creo que ahí nos vamos a quedar históricamente repitiendo la misma pataleta, el mismo juego. Es, hermano, usted ya lo vivió, déjeme que yo lo viva. Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar? Si nos vamos a quedar repitiendo la misma historia. Hemos creado, la misma sociedad de consumo ha creado una brecha entre el anciano y el joven, entre el adulto mejor y el joven, que es el adulto como fuente de conocimiento, sea como sea, y el joven como autoritario, como individualista, como egoísta. Entonces, el viejo escucho, entonces ¿para qué escucharlo? Y no saben que con esa brecha simplemente se acaba de desquebrajar la unidad cultural, la unidad, lo que permite el desarrollo de la paz de un pueblo. En cuanto a usted, cuando se habla de Víctor Hugo hay controversia. Algunos lo defienden, otros lo atacan. ¿Usted qué le diría a la gente que lo ataca? Que habláramos, que habláramos. No es un asunto de manipulación como muchos han querido pintarlo, de que yo soy un manipulador. No, yo me puse a abrir y hablamos. Por ejemplo, yo le he dicho a los jóvenes o a los niños, denme un ejemplo de actitud juvenil, de actitud infantil, que sea trascendental y que represente símbolo de desarrollo para el mundo. Cuando me justifiquen que esa carreta, ese atropello a la dignidad, ese atropello a la estética, ese atropello a los valores, ¿sí? Cuando me prueben que eso da resultados positivos, por Dios, Les da la razón. les doy la razón y yo me quito, pero el día que me den al menos un ejemplo, pero esto me quedo, ponemos a charlar y yo uso mucho el recurso del ejemplo, de la naturaleza. Yo vivo pegado a la naturaleza. Para mí el camino es ir mirando cómo está esto, viendo por qué hay estos dos árboles así, por qué subtan, ¿sí? Una cantidad de preguntas que me voy haciendo y de hecho con ellos voy sacando muchos ejemplos, muchos ejemplos. En la vida animal tengo todos los ejemplos del mundo, ¿sí? Y entonces si yo puedo usar como ejemplo la vida animal, si somos inteligentes, ¿por qué no podemos vivir al menos como los animales? ¿Sí? Entonces yo sí los invito a que hablemos y que me escuchen. Mi teoría, sí, definitivamente. Al terminar, pues entonces somos incompatibles, decimos, bueno, listo, yo lo voy a respetar en su opinión, en su actitud y mutuamente nos vamos a respetar, ¿sí? Pero no hacer detractor ni hacer diatriba en la ausencia de la persona, ¿no? Cuando usted muera, ¿cómo le gustaría trascender? ¿Cómo le gustaría que la gente lo recuerde? El asunto de la muerte, a ver, yo creo que cuando la trascendencia está en el cambio de actitud, está en el cambio de modo de vida de los que se quedan, ¿sí? Que quizá uno haya podido aportar algo a acabar con estas crisis, con ese estado de guerra. Entonces, mi trascendencia sería lograr que algún día, por ejemplo, no más, no pedir tanto, Sesquilé tenga identidad cultural, Sesquilé se ame, Sesquilé se mire todos los días con una sonrisa, que cada uno a la cara se mire a los ojos, que un abrazo, que pasa la dama con todo el respeto, el otro como antaño, ¿no? Le hace la venia, la galantea de una forma hermosa, ¿no? No como los galanteos de este tiempo, que es un asunto vulgar, ¿eh? Entonces, es como eso, es lo que yo pueda, la imagen, o mejor,
lo que haya quedado de mí en los demás, vivo. Eso es lo único que uno puede esperar, es aportar algo. ¿Qué le parece si despedimos este programa con la composición suya? Bueno, esta canción es una canción eminentemente infantil. No le hemos podido colocar nombre. A veces le hemos querido colocar el nombre que los niños lo aporten. Entonces unos dicen, dígale 1, 2, 3, que se llame 1, 2, 3. Y en algunas veces se ha titulado 1, 2, 3. En otras ocasiones se ha denominado Pequeños Consejos, ¿sí? Y otros dicen Consejos para Pequeños. Ha sido una carreta esa. A la 1 sale la luna, a las 2 timbra el reloj, a las 3 anda el marqués, a las 4 sale el gato, a las 5 pego un brinco y a las 6 me mira el rey, a las 7 el diablo se mete y a las 8 voy a estudiar, a las 8 voy a estudiar. 1, 2, 3, vamos a contar, 4, 5, 6, vamos a estudiar. No más juegos a la muerte, no más juegos al dolor, que así nos acostumbramos y mañana será peor. Si me prestas una mano y me das una sonrisa, mi canto te llega al alma jugándote una caricia. Mi canto te llega al alma jugándote una caricia. Escucha, niño de mi alma, escucha, no seas endino. Jugaremos a las rondas y no a rondar al vecino. Escucha, mi buen amigo, escucha, sé diligente. Juguemos a sembrar matas y no a que matas la gente. Juguemos a sembrar matas y no a que matas la gente. Juguemos a sembrar matas y no a que matas la gente. 1, 2, 3, ya aprendí a contar. 4, 5, 6, voy a repasar. No más juegos a la muerte, no más juegos al dolor, que así nos acostumbramos y mañana será peor. Si me prestas una mano y me das una sonrisa, mi canto te llega al alma jugándote una caricia. Mi canto te llega al alma jugándote una caricia. Escucha, niño de mi alma, escucha, no seas endino. Jugaremos a las rondas y no a rondar al vecino. Escucha, mi buen amigo, escucha, sé diligente. Juguemos a sembrar matas y no a que matas la gente. Juguemos a sembrar matas y no a que matas la gente. Juguemos a sembrar matas y no a que matas la gente. 1, 2, 3, ya aprendí a contar. 4, 5, 6, vamos a jugar. 1, 2, 3.